Bueno, vamos a explicar el circuito multivibrador estable 555, el cual esto pues, está conformado por un flip-flop RS, un buffer, dos comparadores, un transistor de descarga y tres resistencias RA, RB y RC que nos sirven como visor de voltaje para esto darnos diferentes valores a los comparadores. Vemos que tenemos un circuito externo que está conectado a SSI a tierra, en el cual está compuesto por dos resistencias y un condensador. Podemos ver que entre R1 y R2 hay un cable conectado al, al transistor, y de R2 y RC1 también tenemos un cable el cual va entre threshold, que es la pata 6, y el trigger, que es la pata 2 del 555, el cual nos va a ir dando diferentes valores. Entonces, para empezar a analizar esto, debemos saber que cuando alimentamos el circuito, nuestro condensador, cuando se empieza a cargar, hace cortocircuito. Por lo tanto, vamos a tener aquí 0 voltios. Entonces, estos 0 voltios se nos van a ir a la pata 2 y a la pata 6. Y vamos a ver, entonces acá en la pata 6 vamos a tener 0 voltios. Y entonces empezamos a analizar el primer comparador. Vemos que la pata negativa del comparador es 2 tercios de VCC, es mucho más grande que 0 voltios, por lo tanto vamos a tener un 0 a la salida. Y en el segundo comparador vamos a tener acá 0 voltios. Podemos ver que el lado positivo, que es un tercio de VCC, es más positivo que el lado negativo, por lo tanto vamos a tener un 1. Y en nuestro flip-flop a la salida RS vamos a tener un 1. Y acá en el buffer vamos a seguir teniendo un 1. Y a la salida vamos de Q negado, vamos a tener un 0. Entonces cuando tenemos este 0 podemos ver que viene acá a la base del transistor, y el transistor entra en corte. Entonces por lo tanto el ahí no va a hacer ningún cambio, nada. El condensador empieza a cargarse hasta que llega al valor de, hasta que él llegue y toma el valor de un tercio de VCC. Entonces cuando él viene y toma el valor de un tercio de VCC, él alcanza a superar, él toma el valor de un tercio de VCC y alcanza a superar un tercio de VCC. Entonces cuando tenemos un tercio de VCC, acá ya no vamos a tener 0 voltios, no vamos a tener un tercio de VCC. Por lo tanto, vemos que igual la salida negativa del primer comparador va a ser más positiva que la entrada positiva, decir que 2 tercios de VCC son mayor, entonces a la salida vamos a seguir teniendo un 0. Vamos al segundo comparador. Vamos a ver que ya no vamos a tener acá 0 voltios, sino vamos a tener un tercio de VCC, pero como habíamos dicho anteriormente, este valor es un poquito más arriba de un tercio de VCC. Por lo tanto, la salida negativa va a ser mayor que la salida positiva, entonces que la entrada positiva. Entonces por lo tanto vamos a tener un 0. En nuestro flip flop tenemos 0 y 0, 0, no hay ningún cambio. Entonces el condensador va a seguir cargándose hasta que llegue a 2 tercios de VCC. Él va a llegar a 2 tercios de VCC. Va a llegar a 2 tercios de VCC y va a superar ese umbral de 2 tercios de VCC. Entonces acá en este valor ya no vamos a tener un tercio de VCC, sino vamos a tener 2 tercios de VCC. Y como es un poquito más grande, esta entrada positiva va a ser mayor que la entrada negativa. Acá la salida nos va a significar un cambio, es decir que vamos a tener un 1. Y acá vamos a tener 2 tercios de VCC en el segundo comparador, y la entrada negativa no va a haber ningún cambio en este comparador, pues la entrada negativa va a seguir siendo mayor que la entrada positiva. En el flip flop vamos a tener que R vale 1 y que S vale 0, por lo tanto va a haber un cambio a la salida y nos va a representar que acá la salida va a ser 1, vamos a tener 0 acá en Q, y que en Q negado vamos a tener un 1. Cuando tenemos un 1 en Q negado, nuestro transistor entra en saturación y el condensador se empieza a descargar. El condensador se empieza a descargar por esta pata de acá.
Ya habíamos comentado antes que este cable acá conectado es para que el condensador se empiece a descargar. Entonces nuestro condensador va a empezar a disminuir hasta que su valor sea menor a 2/3 de VCC y volvemos a hacer el análisis. Entonces cuando este valor es menor de 2/3 de VCC, acá en el primer comparador va a haber un cambio. La entrada negativa va a ser mayor que la entrada positiva, por lo tanto vamos a tener un 0, y acá la entrada positiva en el segundo comparador vemos que no nos representa ningún cambio, pues la entrada negativa va a seguir siendo mayor que la entrada positiva, por lo tanto tenemos un 0, es decir que nuestro flip-flop no va a hacer ningún cambio. El condensador va a seguir descargándose hasta que llegue a valer nuevamente 1/3 de VCC. Cuando vuelva a valer 1/3 de VCC, él va a bajar a llegar a valer menos de 1/3 de VCC. Cuando llega a valer menos que 1/3 de VCC, vemos que acá en el primer comparador la entrada negativa no nos va a dar ningún cambio, pues la entrada negativa va a ser mayor que la entrada positiva, vamos a tener un 0. Y vemos que en el segundo comparador acá vamos a tener un cambio, pues la entrada positiva va a llegar a ser mayor que la entrada negativa, vamos a tener acá un 1, por lo tanto acá la salida nos va a representar un cambio y vamos a tener que Q va a valer 1 y que Q negado va a valer 0. Por lo tanto nuestro transistor va a entrar nuevamente en corte y el condensador empieza a cargarse nuevamente hasta que vale más de 1/3 de VCC y vuelve así. Acá podemos ver en la gráfica el análisis que ya hicimos. Cuando empieza a cargarse, cuando empieza a leer más de 1/3 de VCC hasta que llega a 2/3 de VCC y se empieza a descargar hasta que llega a valer menos de 1/3 de VCC y comienza a cargarse. Vuelve a repetirse y se comienza a repetir. Y acá podemos ver que se da el tiempo de descarga y el tiempo de carga del condensador, siendo el tiempo de carga del condensador de cuando va de 1/3 de VCC hasta 2/3. Y el tiempo de descarga siendo de 2/3 de VCC hasta cuando baja a valer menos de 1/3 de VCC. Acá podemos pues se colocaron algunas ecuaciones con respecto al tiempo de carga y descarga del condensador y el ciclo de trabajo, y vemos que acá en el tiempo de carga y descarga del condensador está pues mayormente dirigido pues por las resistencias que acompañan acá, en este caso el condensador R1 y R2, y para el descarga del caso de R2 pues simplemente por lo que se va a descargar por esta parte. Este sería pues más que todo la mayor parte del análisis de este circuito, y ya con eso pues nos despedimos.